Cada mes trabajas, cada mes cobras, pero nunca tienes dinero. Y es por una sencilla razón, y es porque no tienes un sistema. Vives al día, pagas facturas, pero no ahorras ni inviertes. Y al final eso te hace vivir la carrera de la rata, porque nunca vas a tener dinero de esa forma. Y en este vídeo te voy a explicar no solo un consejo de ahorro, sino tener un sistema aplicado que te permita ahorrar, invertir y tener una libertad a futuro que ni te la imaginas, porque obviamente no existe la magia en este tipo de consejos ni de sistemas, pero sí que teniendo constancia y sobre todo teniendo paciencia te va a permitir tener un ahorro y una libertad que viviendo al día, como estás haciendo actualmente, no te lo va a permitir ni muchísimo menos. La mayoría cree que su problema es la falta de ingreso y no, ni muchísimo menos. Su fallo es la falta de claridad. Mira, te voy a dejar una serie de pasos que te va a ayudar a ahorrar y sobre todo a tener mucha más libertad. Apúntate todo durante 30 días. ¿Qué significa eso? Cada gasto, cada suscripción, todo lo que gastes. Y a partir de ahí vas a tener una claridad mental y un mapa mental muchísimo más claro de gastos seguramente que tenga que son totalmente innecesarios. Suscripciones que no utilizas, la cesta de la compra que se te va siempre muchas veces a más dinero porque no sabes ni qué comprar, ni en qué supermercado comprar y a partir de ahí te gastas muchísimo más dinero. Y con todo lo que te he comentado puede ser muchísimo más gastos, gastos hormiga, gastos de, como te he dicho, de suscripciones, que son gastos que como no lo tienes apuntado no sabes que se te van mes a mes. A partir de ahí teniendo mucho más claro el mapa mental es un paso súper importante. Paso 2, tener un presupuesto. Tener un presupuesto así de primera parece un poco restrictivo, ¿no? Pero ni muchísimo menos. Teniendo un presupuesto te permite, primeramente, después de tener el mapa mental, tener cuánto y para qué te tienes que gastar cada cosa. Pongamos, al final, teniendo un presupuesto vas a tenerlo todo muchísimo más claro que sin tenerlo, ya que a cada gasto le vas a permitir tener un porcentaje. Y siguiendo con lo que comentaba, tenemos la regla del 50, 30, 20. ¿Qué significa? El 50% lo tenemos para gastos al final del día a día, el supermercado, la gasolina, todo lo que conlleva, las facturas por supuesto también. Luego tenemos lo que es el 30% que es para ocio, consumo, ¿vale? Que obviamente no solo es ahorrar e invertir, sino que también hay una parte que obviamente hay que saber disfrutar. Y el 20% para el ahorro e inversión. ¿Que no puedes con el 20%? Completamente normal. Al final también puede ser que tengamos deuda, que haya que pagar más un mes de seguro del coche, de otro tipo de seguro o de gastos mismamente imprevistos, como que el coche se te vaya al taller. Puedes empezar mismamente con el 5%, pero lo más importante es que empieces y a partir de ahí todo te va a ser mucho más sencillo. Y poco a poco puedes invertir por el 5% y poco a poco a partir de ahí crecer y destinar más a ahorro e inversión. La mayoría de la sociedad vive al día a día. ¿Qué significa eso? Que si vives al día a día, una reparación, un despido, cualquier cosa que te pueda pasar, al final te destruye tu economía por completo. Por eso hablamos del tercer paso. Construyendo un fondo de emergencia vas a tener tu economía y sobre todo tu tranquilidad al día. ¿Por qué? Porque al final tener un fondo de emergencia lo que se suele recomendar es que tengas de 3 a 6 meses de gastos. ¿Qué significa eso? Que si te viene lo que es una avería, que lo tienes que llevar el coche al mecánico, te lo puedas permitir. ¿Por qué? Porque al final tienes una economía saneada y sabes que ante cualquier imprevisto vas a poder no tener que financiar nada y poder pagarlo. Por eso es muy importante que a partir de ahí dediques de 3 a 6 meses que te puedas permitir tener esos gastos. También por ello es importante hablar de la deuda. La deuda al final hay mucha controversia. La deuda puede ser buena o la deuda puede ser muy mala. Por ejemplo, pongamos ejemplo de deuda mala. Deuda mala puede ser tarjeta de crédito. Hay mucha gente que financia compras, ya sea compras de ropa, ya sean suscripciones financiadas. ¿Qué significa eso? Que al final estás tirando de la tarjeta de crédito y no te lo puedes permitir, ¿vale? Porque estás creando una deuda malísima con una serie de intereses que se va a comer todo tu ahorro e inversión. Y obviamente no vas a prosperar. Vas a vivir al día y ante cualquier imprevisto tampoco te vas a poder permitir lo que hemos explicado anteriormente, que es un fondo de emergencia. La deuda, al final, lo importante es que la puedes utilizar a tu favor y sobre todo favorecerte del interés compuesto, no utilizarla en tu contra. Y es importante que teniendo esa deuda, que sea más grande o más pequeña, que nos la quitemos cuanto antes. Y si tienes que recortar un poco
de esa inversión al principio, lo más importante es que tengas una economía saneada, que tengas un fondo de emergencia y a partir de ahí ya comenzar lo que es la inversión. Nunca, pero nunca hacer las cosas por separado. Siempre que tengas un orden y sobre todo que tu economía sea saneada y que tengas coherencia. Bueno, y con ese 20% o 5% o lo que tenga yo para poder ahorrar e invertir, ¿cómo lo hago? ¿Al principio o final de mes? Vale, súper importante que entendáis esa parte. Invertir o ahorrar siempre se hace a principios de mes. ¿Por qué? Porque obviamente cada mes es diferente, ¿vale? No podemos poner, por ejemplo, meses de verano, todos nos gusta salir un poco más, hacer mejor tiempo, tenemos más gastos, pero ¿qué tenemos que darle prioridad? Pues al final tenemos que darle prioridad a tener ese ahorro y automatizarlo al principio de mes. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Al final, en la mayoría de bancos te permite, bueno, no recomiendo obviamente invertir en bancos, pero sí que hay ciertas automatizaciones, ya sea en plataformas que vendan fondos de inversión, que te permite ese dinero que tú le pongas en la cuenta, que te lo desquite y obviamente lo pongas a trabajar en ese fondo de inversión. O simplemente que lo quieras ahorrar en tu banco, pues hay plataformas que lo puedes destinar y al final, aunque tenga una cuenta remunerada, pues que lo pueda también quitar y poner en esa cuenta remunerada, ¿vale? Si, por ejemplo, cobramos una nómina de 1.500, ¿vale? Pues lo ordenas a tu banco. Mira, banco, quiero que destine 200 euros, ¿vale? Para que yo ahorre cada mes. Y quiero que lo haga el primero de cada mes, ¿vale? Pues ya está ahí con esa herramienta de que esos 200 euros al principio los ponga a trabajar, aunque sea un poco de interés, pero te da esa tranquilidad, ¿vale? Que lo hagas a principio de mes y ya sabes que con ese dinero no puedes contar, porque al final lo vas a destinar al ahorro o si tienes ya esa capacidad para poder invertir, que hemos hablado anteriormente, ponerlos a trabajar en fondos indexados. Y por supuesto, la última parte, la más importante, invertir. ¿Ahorrar es importante? Obviamente, ahorrar es importante, ¿vale? No lo vamos a negar, pero ahorrando hay un enemigo muy silencioso que es la inflación. Por eso existen una herramienta que es muy importante, que son las cuentas remuneradas. ¿Las cuentas remuneradas nos dan un gran interés? No, pero es una opción para tener el dinero de forma muy líquida, tener mucha tranquilidad y sobre todo que es una forma muy sencilla de, aunque sea, paliar lo que es la inflación. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Obviamente tener una parte líquida, ¿vale?, en tu cuenta remunerada y a partir de ahí que obviamente podamos destinar una parte del dinero y de la nómina a la inversión, para que sobre todo, ya que esa parte de la cuenta remunerada es para el corto plazo, que nuestro dinero lo pongamos a trabajar en herramientas, ya como explico anteriormente, de fondos indexados, carteras automatizadas, que por eso también existen los robo-advisors, ¿vale? Que es una inteligencia artificial que cada mes y demás rebalancea tu cartera. Puedes también que tus inversiones sean totalmente automatizadas, que también por esa parte os da cierta tranquilidad, y a partir de ahí que pongamos lo que es dinero a trabajar en el medio y en el largo plazo, porque al final nuestro dinero, si queremos lograr nuestros objetivos financieros, o sea, pedir una hipoteca, tener cierta tranquilidad a futuro para nuestras pensiones, ese dinero lo vamos a tener que poner a trabajar. Y aquí es donde todo cobra sentido, ¿vale? Todo lo que hemos explicado al final tiene un sentido, y es que tienes que priorizar tu tranquilidad, no vivir al día a día como hace gran parte de la población, porque nunca sabemos lo que va a pasar mañana y por eso existen todo lo que hemos comentado, ¿vale? Que pongas tu dinero a trabajar al medio y largo plazo, que tenga cierta liquidez en la cuenta remunerada y que al final vivimos en una economía que incita muchísimo al gasto, pero tenemos que tener una cierta calma y sobre todo ser muy previsores, porque la economía, todo cambia, pero vivimos en una economía que, como bien digo, incita muchísimo al gasto, a la financiación, a tener gastos hormigas, y eso denigra mucho nuestra economía y no nos ponemos poder tener objetivos a futuro, ¿vale? Por eso tener nuestra economía saneada, bien equilibrada y que tengamos todo bien ajustado mediante, como bien he dicho, herramientas y demás, y tenerlo todo registrado para tener un mapa mental y sobre todo claridad a la hora de trabajar para nuestro objetivo. A partir de aquí quiero que en comentarios me digáis sobre todo problemas que tengáis en vuestra economía, formas en las que os podamos ayudar, y a partir de ahí, si tenéis cualquier tipo de duda, de información y demás que queráis compartir en la caja de comentarios, por favor que lo hagáis.
Y si tenéis más ideas de cara a vídeos a futuro, que también lo podáis comentar porque queremos darle muchísima caña a YouTube y sobre todo generar contenido de valor que os ayude en el día a día y hablaros como obviamente lo que somos, una comunidad muy fuerte que estamos creciendo en distintas plataformas y a partir de ahí a YouTube queremos darle muchísima caña y por favor suscribiros, darle like y sobre todo dejarnos ideas de cara a próximos vídeos.